¿Qué tal, familia? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás escuchando. Es una gran bendición el poder compartir contigo otro tema más del libro del Génesis. Hemos estado aprendiendo hermosas lecciones y creo que hoy será de gran bendición también este tema, esta lectura bíblica. Es una lectura maravillosa que yo creo que de antemano ya fue una bendición para mi vida, al analizarla, profundizarla y ver cuán importante es analizar que la bendición de Dios se da y que tenemos que ser muy respetuosos y muy agradecidos cuando la gracia de Dios nos favorece. Así que vamos a entrar al tema de este día y vamos a repetir todos juntos el tema de hoy. ¿Cómo dice el tema de este día? Perfecto. La actitud sobre la primogenitura. Voy a repetirlo nuevamente, la actitud sobre la primogenitura. Bien, vamos a entrar de lleno al tema y vamos a decir que en la cultura de esta época, el primogénito, o sea, el mayor de los hijos, recibía la primogenitura, la cual abarcaba el derecho de presidir la familia y de heredar una parte doble de los bienes y de las tierras de su padre a la muerte de este. O sea, una vez que muriera, inmediatamente entraba y ejercía la autoridad y recibía ese doble de la porción entre todo el resto de la familia. El hijo que poseía la primogenitura debía cuidar entonces el resto de la familia. Incluso la viuda de su padre quedaba bajo su custodia, si era su madre, quedaba en responsabilidad de cuidar a su madre. Así que la revelación que encontramos aquí, que Rebeca recibió, cuando Rebeca está embarazada, recibe una revelación con relación a sus dos hijos, porque Rebeca queda embarazada no de un hijo, de dos hijos. Y ella, estando ya en el vientre, los dos hijos peleaban dentro de sí, era una crisis que ella sentía dentro de su vientre. Y va Dios y Dios le revela algo. Dios le dice que debía comprender algo muy importante, que había dos pueblos y que el menor sería el jefe en familia, el primogénito, porque el hijo le agrega, el mayor servirá al menor. O sea, es una palabra que había que entender muy profundamente. Así que esa tradición de que el mayor era el que era el primogénito, no sería puesta en práctica en la familia de Rebeca, en su caso, con los mellizos. La primogenitura del convenio no se recibía como consecuencia de haber nacido primero aquí, en este caso, sino como el resultado de una rectitud, de una vida consagrada y de una vida que valora la bendición de Dios. El relato de Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34 nos ayuda a entender por qué se le dijo a Rebeca que el hijo menor recibiría la primogenitura. Léalo con mucha táctica, con mucha calma, subrayelo, anótelo por ahí para que al terminar el programa usted vaya y lea Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Así que este asunto de la primogenitura, por el hecho de ser una bendición que Dios le dio a Abraham y lo va otorgando a su descendiente, así la bendición es para nuestra vida. Así que la primogenitura tiene su importancia para nosotros, porque no deja de ser una gran bendición de Dios otorgada, y cómo había que considerarla como una gracia inmerecida y poderla recibir de parte de Dios. Y hoy lo mismo exactamente, la bendición de la salvación a través de su Hijo Jesucristo, una gran bendición que te viene por la mano a través de la misericordia y de la gracia de Dios. Y tú tienes la opción de recibirla o de rechazarla o no darle la importancia que tiene. Algunas personas critican a Jacob porque algunos dicen que se aprovechó de la oportunidad que le presentó para sacar ventaja, por supuesto, de su hermano. Sin embargo, nosotros no tenemos conocimiento de todos los hechos. El relato sí muestra un poco valor
que Esaú le daba a su primogenitura y a las bendiciones de haber nacido como primogénito dentro de la línea del convenio de Abraham. Muestra además que Jacob también deseaba obtener esa bendición. Aún, no obstante, que sabemos y entendemos que Dios, lo repito como se lo dije hace rato, hace un momento, Dios se lo había dicho ya a su madre Rebeca, que el mayor serviría al menor. Esta es una palabra muy profunda que había que entender. ¿Y en qué forma sucede lo mismo en la actualidad? Podemos decir, esto se puede dar en la actualidad. Sí, Esaú cambió algo que hubiera sido para él de gran valor en el futuro. Estamos hablando de su primogenitura. Lo cambió por algo de escaso valor que podía obtener ya. Hablamos de algo inmediato. Lo otro se supone que había que morir su padre, esperar no sé cuántos años, pero aquí lo que él está planteando a cambio es algo que es de ya, es inmediato, y que por el momento satisfacía su apetito. O sea, que le daba una gratificación inmediata. Así que aquí el escritor sagrado nos escribe sobre la forma en que podemos ver a la gente en la actualidad. Realmente muchas veces caemos en el error de cambiar oportunidades y bendiciones eternas por cosas mundanas, cosas efímeras, por oropel, por aquello que satisfaga su apetito inmediato. Definitivamente es un gran ejemplo para nuestras vidas al tiempo actual. Esaú en sí es un ejemplo de apostasía. Y apostasía quiere decir a frente de apostatos, que es una palabra que quiere decir templo. Y entonces aquí se refiere fuera del templo, frente del templo, no adentro de, sino fuera, excluido. Y aparte también la designación que le da la Real Academia Española es algo que no sirve para los sagrados. Así que muchas veces cuando nosotros rechazamos la bendición de Dios, automáticamente nos excluimos. Y recuerde que el templo, somos templo del Espíritu Santo, estamos fuera de. Y a final de cuentas, como lo da la descripción de la academia, no servimos para lo sagrado. Esaú se preocupó más por satisfacer sus apetitos personales inmediatos que por aceptar las responsabilidades y las bendiciones de haber sido un primogénito dentro del convenio. En Génesis capítulo 26, versículo 34 al 35, vemos de nuevo cómo Esaú demuestra la poca valía que le da el convenio cuando decide elegir una esposa fuera de él. El conocer esas dos cosas acerca de Esaú nos ayuda a comprender lo que sucede en el relato registrado en el Génesis capítulo 27. Definitivamente. Porque aquí estamos mirando que Esaú cambia por un plato de lenteja su primogenitura y después tiene que coger esposa y sabe que él no debe coger esposa cananea y él escoge esposas cananeas. Es más, escoge una esposa de las descendientes de Ismael. Escuche esto. Y ellos están fuera del contexto y del convenio de Dios, pero él lo hace caprichosamente. Entonces aquí podemos entender el poco valor que le da la voluntad de Dios a la palabra de Dios. Es necesario tener presente que Esaú no era merecedor de recibir las bendiciones que Isaac deseaba darle. Debes también advertir que las bendiciones que se le prometieron a Jacob en el Génesis capítulo 27 fueron condicionales, lo cual quiere decir que se le prometieron solo a condición de que viviera fielmente al convenio que Dios había hecho con su abuelo Abraham. Las bendiciones no se reciben en forma automática. Escuche esto tan importante.
Así que tenemos que tener mucho temor y respeto por las bendiciones de Dios. El escritor del Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 12 versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Qué palabra tan tremenda. Y realmente hay cosas tan efímeras y someras que muchas veces, cosas eternas, que en realidad son cosas estas que estoy mencionando, que muchas veces no valen la pena. Bien, si queremos enfocar el tema, podemos decir: cuando una persona vive una fe conviccionada, sabe valorar el regalo de la gracia que recibió del Eterno. Voy a repetirlo nuevamente. Cuando una persona vive una fe conviccionada, sabe valorar el regalo de la gracia que recibió del Eterno. ¡Wow! Bien, estamos leyendo el libro del Génesis, el capítulo 25 del versículo 19 al versículo 34, y quiero que escuchen bien lo que está diciendo esta hermosa palabra. Capítulo 25. Abraham. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tremenda palabra, de verdad es impresionante lo que estamos leyendo. Y vamos a entrar al tema. Estamos reflexionando en el tema, y hoy vamos a abordarlo bajo 3 aspectos espirituales, y quiero que abordemos en la primera sección, y es cuando Dios te asigna la bendición. Como dije, perfecto, cuando Dios te asigna la bendición. Bien, recapitulando, vemos que en el capítulo 24 relata la boda de Isaac y de Rebeca. Cuando Abraham era anciano, y lo podemos ver en el capítulo 24, versículo 1, envió a un criado a quien confiaba a la tierra de Abraham. Podemos leerlo en el capítulo 24, versículo 4. ¿Para qué lo envía? Lo envía para buscar esposa para Isaac, para que Isaac no tuviera que casarse con una mujer cananea. Así que lo envía a Harán, y lo podemos leer en el capítulo 11, versículo 31 del Génesis. Estas eran ciudades mesopotámicas, o de Mesopotamia. Entonces el criado fue a la ciudad de Nacor, podemos ver en el capítulo 24, versículo 10. Una ciudad en el noroeste de Mesopotamia, para buscar esposa para Isaac. Oró a Dios que le revelara la mujer indicada. Podemos leerlo en el capítulo 24, versículo 12 al versículo 14. Y el Señor destaca a Rebeca como la mujer indicada para Isaac. Podemos verlo en el capítulo 24, versículo 15. Bien,
También vemos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Cetura y tuvo otros 6 hijos. Cualquiera hubiera pensado que a su edad el patriarca era incapaz de tener más hijos. Humanamente hablando, por supuesto, podría haber sido así, pero podemos ver lo que Dios ya había obrado milagrosamente en él. No solo había tenido a su hijo Isaac, sino que aquí le vemos tener otros 6 hijos más. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios hace cosas impresionantes y cuando las hace bien, muy, pero muy bien. Así que aquí vemos entonces a Abraham tener otros hijos que a su vez dieron origen a otras naciones. Con todo, la descendencia de la promesa de Dios no fue cambiada, sino que permaneció vinculada. La bendición estaba en Isaac. Y podemos recordar que la descendencia de la promesa de Dios, Abraham, estaba ligada a su hijo Isaac. Entonces no a Ismael ni a estos descendientes de Cetura aquí citados. Aquí se aclara que Abraham dejó a Isaac todas sus posesiones, lo cual confirmó la posición de este como fundador de la nación. Descendería de él y llevaría ese nombre que hoy conocemos, el nombre de Israel. Después del entierro de Abraham, Isaac regresó al sitio que Dios había prometido a su padre Abraham, donde ya vivía con Rebeca. Así que regresa porque tiene que anidar y preparar la bendición, porque Isaac es el hijo de la promesa. Así que será padre de la nación que llevará su nombre. Isaac es importante, primeramente por ser el cordero de sacrificio que hizo posible que Abraham probara su fe ante Dios. Puede leer en el capítulo 22, versículo 1 al 19, al que ya leímos en días atrás. Y porque a través de él pasará el linaje de Abraham a Jacob. En los varios relatos que incluyen a Isaac, él generalmente aparece como un actor secundario en lugar de personaje principal. Obsérvenlo bien. Podemos ver en el versículo 19, en la segunda parte, donde dice Abraham engendró a Isaac. La lista de descendientes de Ismael primero menciona que Ismael era hijo de Abraham, pero después dice hijo de Abraham, que le parió Agar, egipcia, sierva de Sara. Vea el versículo 25, capítulo 25, versículo 12. No existe una mención correspondiente de Sara, madre de Isaac, en el relato de Isaac. En el capítulo 23 también lo puede observar, relata la muerte y el entierro de Sara, y su nombre solo se volverá a mencionar por su papel como esposa de Abraham. Lo podemos ver en el capítulo 25, versículo 10, 49, 31 también. Bien, veamos que Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Al casarse con Rebeca, ya era de una edad avanzada para casarse. Es un dato importante que podemos leerlo en el versículo 25. Versículo 26, se nos dice que Isaac tenía 60 años cuando Jacob y Esaú nacieron. También vemos que Rebeca tuvo dificultad para concebir, y podemos leerlo en los versículos 20, en la primera parte, versículo 26. Aquí podemos ver el intervalo exacto, 20 años entre el matrimonio de Rebeca e Isaac y el nacimiento de sus hijos. Estamos hablando de Esaú y de Jacob. No existe mención correspondiente a la edad de Rebeca. Al momento de casarse van a nacer Jacob y Esaú. Esto sugiere que no tenía mucha edad como Sara, sino que Rebeca todavía es lo suficientemente joven para tener hijos. Rebeca era hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Eso lo podemos ver en el versículo 20, en la segunda parte del versículo, como ya lo vimos con anterioridad. El relato de Abraham buscando esposa para Isaac y el papel de Betuel y Labán se relata con bastante detalle en el capítulo 24. Los arameos eran un pueblo semítico con campamentos en Mesopotamia y en el área de alrededor de Damasco, al norte de Canaán.
Padán Aram es una región cerca de Harán, de Mesopotamia. Vean los versículos 27, 43 y 28, 2. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque están fuera del territorio de Canaán. Van a buscar una esposa fuera de las cananitas, no con los cananitas. Hay un aproximado de 150 millas aproximadamente, estamos hablando de 250 kilómetros de donde está Abraham, donde están los cananeos, hacia donde va a buscar la esposa, al oeste de Canaán. Este versículo nos dice que Rebeca era de Padán Aram, como aprendimos en el capítulo 24, y más adelante Isaac le dice a Jacob, escuche esto muy importante, que no se case con una mujer cananita, sino que vaya a Padán Aram para encontrar esposa. Y eso lo podemos leer en el capítulo 28, versículo 1 y 2. Jacob lo hará en parte para obedecer a su padre y en parte para escapar de la ira de su hermano Esaú, que está enojado, pero muy enojado, amenazándolo de muerte al morir su padre. Lo podemos leer en el capítulo 27, versículo 41. Recuerde que todos estos versículos son del libro del Génesis. Bien, así que Jacob huye, supuestamente en busca de esposa, pero más cierto es que va huyendo de la muerte porque su hermano dijo, y mi padre se muere y yo lo mato. Qué terrible sentimiento y expresión. Bien, Dios tiene todo bajo control. Esa es la segunda aserción. Dios tiene todo bajo control. Como dije, perfecto, Dios tiene todo bajo control. Resulta interesante observar que Rebeca, como en el caso de Sara, era estéril. Pero Isaac oró a Dios por ella y entonces ella quedó embarazada y dio a luz mellizos. La lucha entre estos dos hijos representan la lucha que tiene lugar en la actualidad entre los pueblos árabes y el pueblo israelí. Rebeca no comprendió lo que estaba sucediendo y en su frustración consultó al Señor. Y la respuesta fue que estos dos hijos originarían dos grandes naciones que desde su mismo origen, ya hablando en el vientre, estarían luchando por la supremacía. Según aquella declaración de Dios y contrariamente a la práctica usual, el hijo mayor va a servir al menor. Isaac y Rebeca habían estado casados por unos 20 años cuando estos muchachos o estos niños nacieron. El que nació primero fue considerado el mayor y se le llamó Esaú, por ser velludo y pelirrojo. El segundo le llamaron Jacob, que significaba el usurpador o el suplantador, porque incluso estaba naciendo y salió agarrado del talón de su hermano Esaú, tratando de ocupar su lugar. Qué tremendo, ¿verdad? Naciendo y agarradito del pie de su hermano. Qué impresionante. Ahora leamos los versículos 27 y 28, donde se nos cuenta la situación de aquella familia y cómo Esaú le valió y vendió su primogenitura a Jacob. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico y habitaba en tienda, dice la palabra, y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Escucha, esto es tan interesante. Había alguna causa, por ejemplo, Esaú le gustaba la comida y entonces su hijo Esaú le complacía trayendo la casa para darle de comer. Yo creo que los dos eran muy amantes a la comida. Y mientras el otro muchacho era casero, su madre lo amaba y estaba ahí con su madre. Así que tenemos a dos mellizos. A medida que crecían iban manifestando una profunda diversidad de carácter. En realidad ya no podían ser más diferentes el uno del otro. Y analicemos que habían luchado en el vientre de su madre y que esta lucha los llevaría a seguir enfrentándose de aquí en adelante. Tenían forma de pensar absolutamente diferente, así como diferentes sus actitudes, diferentes sus puntos de vista, sus modos de vida totalmente diferentes. A primera vista Esaú puede parecernos más atractivo que Jacob,
Pero analizando a fondo, no lo era, ni existió la más mínima posibilidad de serlo, pues. Sabemos que no siempre se puede juzgar a alguien por las apariencias meramente externas, sino por lo que revela el interior de la persona. Así es como juzga Dios a los seres humanos, definitivamente. Esaú era un hábil cazador, ese tipo de joven que alcanza el éxito y que muchos admirarían hoy, deportivo, atlético, que ama la vida al aire libre. Él se concentraba en todo aquello que era físico, que era lo único que le interesaba, y su aspecto exterior no armonizaba con su personalidad interior. Había discrepancia en ambas cosas. No tenía ninguna comprensión, capacidad o deseo de ocuparse en asuntos espirituales. Tenía grandes pasiones, pero carecía de fuerza interior y de autocontrol. En cambio, Jacob era simple, de carácter tranquilo, a quien no le gustaba salir de su casa, era dócil, muy apegado a su madre y fácilmente influenciado por ella. El versículo 28 nos describe una situación familiar de división que desgraciadamente es bastante común hoy en día, siendo esto una verdadera fuente de conflicto, donde dice que Esaú era el favorito de su padre Isaac y Jacob el preferido de su madre, Rebeca. Todo ello reflejaba una desunión y falta de comunicación entre marido y mujer, porque seguramente Rebeca sabía de qué se trataba Jacob. Dios ya había hablado con ella una palabra y seguramente Isaac o no lo sabía o lo había olvidado. Bien, vamos con la tercera sección y es invalidando la gracia de Dios. Como dije, perfecto, invalidando la gracia de Dios. El detalle interesante aquí es que aunque Esaú pareciese exteriormente más atractivo en su interior, no tenía capacidad para relacionarse debidamente con Dios. Si alguna vez existió alguien típicamente mundano o materialista, era precisamente esa persona. Su concepción de la vida estaba centrada únicamente en el aspecto físico. En contraste, Jacob, en lo más profundo de su ser, tenía un deseo por las realidades espirituales. Le llevó a Dios algún tiempo remover ciertas facetas de su carácter que como escombros obstaculizaban de que su interior saliese a la superficie. Y estamos hablando de sus valores y de sus deseos espirituales. Así que nos quede muy claro que Esaú pareciese exteriormente más atractivo, pero en su interior no tenía capacidad para relacionarse debidamente con Dios. Y si alguna vez existió alguien típicamente mundano o materialista que le valió bien poco lo espiritual, creo que Esaú es esa persona que representa ese tipo de persona. Este relato llega a un incidente que ocurrió dentro del seno del hogar, porque las respectivas preferencias de los padres ocasionan dificultades y conflictos muy serios. Miren, vamos a leer el versículo 29 al 30 de este capítulo que estamos leyendo. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Veamos esta expresión tan importante que analizar. Y dejemos de decir que Jacob le robó la primogenitura. Mira lo que está diciendo. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Ya voy a morir, todo se queda aquí, todo es terrenal. Miren, este incidente revela el verdadero carácter de ambos hermanos. Esaú regresó del campo muy cansado y, como vulgarmente se dice, muerto de hambre. Está claro que en la casa de Abraham nadie llegaría hasta el extremo de pasar hambre.
pues había abundancia de comida. Pero en aquel momento no había nada preparado para comer, salvo el potaje o el guiso de Jacob que él había cocinado. Jacob, el muchacho que siempre estaba en casa, era evidentemente un buen cocinero. Entonces Esaú le pidió de comer en aquel momento aquella especie de sopa vegetal hecha de lentejas. Y Jacob, que era un hombre muy oportuno, vio la ocasión de hacerse de manera legal con el derecho a la primogenitura e intentó comprarlo. Comentando brevemente sobre el valor de la primogenitura, diremos que implicaba que aquel que la poseyera era el jefe y el sacerdote de la familia, además, tratándose de esta familia concreta. Significaba que el que poseyera este derecho estaba incluido en la línea de descendencia que iba a conducir hasta Jesucristo como la línea mesiánica. Esaú jamás otorgó este privilegio, a este privilegio ningún valor, no le dio el valor. ¿Para qué me sirve? Dijo en su palabra. Y tampoco quería ser el sacerdote de la familia con la responsabilidad que ellos requerían. Jacob lo sabía. Del pacto que se juraron, lo más destacado es la frase de Esaú, y que nunca se nos olvide: ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Esta expresión nos dice mucho del valor que él asignaba a los asuntos espirituales, pero la conducta de Jacob estaba también equivocada. Dios había prometido que el mayor serviría al menor. La primogenitura le llegaría de todas formas a Jacob, pero en el momento perfecto establecido por Dios, sin desesperarse, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros siempre queremos ayudar. ¡Qué tristeza! Bien, vamos a ordenar las ideas. Digamos esto, que la pelea entre Jacob y Esaú comenzó en el vientre de su madre. Continuó hasta la lucha por la primogenitura. La Biblia llama a Esaú profano. El no darle el valor espiritual requerido a la primogenitura lo cataloga como un profano, y es el perfecto ejemplo del hombre que rechaza la gracia de Dios. Finalmente, Jacob recibe la bendición, y de esta manera Dios reordena su plan genealógico humano para su plan mesiánico, porque resulta que ahora no va de Esaú, de la línea de Jacob. Voy a repetirlo nuevamente. La pelea entre Jacob y Esaú comenzó en el vientre de su madre y continuó hasta la lucha por la primogenitura. La Biblia llama a Esaú profano al no darle el valor espiritual requerido a la primogenitura. Es el perfecto ejemplo del hombre, de aquel hombre que rechaza la gracia de Dios, y finalmente Jacob recibe la bendición. Y de esta manera Dios reordena nuevamente su plan genealógico humano para llevar al desarrollo de la descendencia mesiánica, donde nacería nuestro Señor Jesucristo. Bien, hemos terminado este estudio. Dios te bendiga y continuamos. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti.
corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Drop it.